¿Qué pasaría si el destino de África entera dependiera de un solo botón nuclear, oculto en las manos de Corea del Norte? Parece un argumento de novela distópica o una película de ciencia ficción, pero hoy, en pleno siglo XXI, esa posibilidad se cierne como una sombra real sobre el continente africano. Imagina por un momento que la vida de cientos de millones de personas, la soberanía de decenas de naciones y el equilibrio del mundo entero dependieran de una decisión tomada en Pyongyang, a más de 10.000 kilómetros de distancia. ¿Cómo hemos llegado hasta este punto? ¿Cuáles son las repercusiones y hasta dónde puede llegar este insólito acuerdo militar? En el centro de África Occidental, un país de poco más de 20 millones de habitantes se ha convertido en el epicentro de una tormenta geopolítica sin precedentes. Burkina Faso, antaño una nación casi invisible en los mapas del poder global, hoy es el escenario de una operación militar secreta que desafía todas las reglas establecidas. Bajo la superficie de la rutina cotidiana, 700 soldados norcoreanos, considerados entre las fuerzas más leales y mejor entrenadas del mundo, han aterrizado discretamente en Ouagadougou, la capital burkinabé. ¿Pero qué hacen allí? Oficialmente, Corea del Norte ha enviado asesores agrícolas, ingenieros y expertos en desarrollo rural para apoyar a Burkina Faso en su lucha contra la inseguridad alimentaria. Esta fachada, sin embargo, es solo la punta del iceberg. Bajo ropajes civiles y credenciales diplomáticas, operan comandos de operaciones especiales, veteranos en guerra urbana, técnicos en ciberseguridad y, lo más inquietante, personal especializado en protección nuclear. Su misión principal: blindar al joven líder revolucionario Ibrahim Traoré ante cualquier intento de asesinato, sabotaje o intervención extranjera. Esta protección no es simbólica ni superficial. El despliegue norcoreano en Burkina Faso representa la primera vez en la historia moderna que una potencia nuclear asume de forma abierta y activa la defensa de un jefe de Estado africano. Para entender la magnitud de este hecho, basta recordar que durante la Guerra Fría, ni la Unión Soviética ni Estados Unidos se atrevieron a colocar sus tropas de élite para proteger físicamente a un mandatario africano. Ni siquiera en los momentos más tensos del conflicto en Angola, Etiopía o la República Democrática del Congo se vio algo similar. ¿Por qué ahora? ¿Qué hace tan especial a Ibrahim Traoré? La respuesta está en la larga historia de África como campo de batalla geopolítico. Desde la Conferencia de Berlín en 1884, cuando las potencias europeas se repartieron el continente como si fuera un tablero de ajedrez, los líderes africanos han sido sistemáticamente eliminados, derrocados o manipulados cuando han intentado desafiar el orden impuesto. El caso de Patrice Lumumba, primer ministro de la República Democrática del Congo, asesinado en 1961 con complicidad de agencias occidentales, es solo uno entre muchos. Thomas Sankara, el propio predecesor ideológico de Traoré y presidente de Burkina Faso, entre 1983 y 1987, fue víctima de un golpe de Estado apoyado desde el exterior. Muammar Gaddafi, en Libia, cayó bajo bombardeos de la OTAN, tras intentar construir una Unión Africana fuerte y autónoma. Estos ejemplos históricos resuenan hoy en el imaginario colectivo africano como advertencias vivas. Cada vez que un líder intenta romper con la dependencia, la respuesta suele ser violenta. Pero Traoré ha decidido romper el círculo vicioso acudiendo a un aliado inesperado, Corea del Norte. La alianza entre Burkina Faso y Corea del Norte no surge de la nada. Durante décadas, Pyongyang ha mantenido vínculos discretos con gobiernos africanos, proporcionando entrenamiento militar, tecnología y apoyo ideológico a cambio de materias primas y respaldo diplomático en foros internacionales. Sin embargo, nunca antes la cooperación había alcanzado este nivel de compromiso estratégico. El acuerdo secreto firmado entre ambas naciones establece que cualquier atentado mortal contra Traoré será considerado un casus belli, es decir, una causa suficiente para desencadenar una represalia inmediata, incluso a nivel nuclear. Imagina la escena. Un convoy presidencial avanza por las polvorientas calles de Ouagadougou.
A su alrededor, los anillos de seguridad norcoreanos se despliegan en capas concéntricas, replicando los protocolos que protegen al mismísimo Kim Jong-un en Pyongyang. En el círculo más interno, a menos de 50 metros, se encuentran los escoltas personales de élite, armados con tecnología de punta y entrenados para reaccionar en fracciones de segundo. Más allá, a 200 metros, equipos contra francotiradores ocupan azoteas y puntos elevados, preparados para neutralizar cualquier amenaza. El tercer círculo, que abarca hasta 1 kilómetro, está formado por patrullas móviles, unidades de reconocimiento y agentes de inteligencia vestidos de civil, atentos a cualquier movimiento sospechoso. Pero la protección no termina en el mundo físico. En la era digital, los ataques pueden llegar desde cualquier parte del planeta. Por eso, más de 100 expertos en ciberguerra norcoreanos han instalado una muralla electrónica en torno a las comunicaciones presidenciales. Todos los teléfonos, computadoras y sistemas de control del gobierno burkinabé están cifrados con algoritmos desarrollados en Pyongyang, considerados impenetrables incluso por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Cada intento de hackeo, cada mensaje sospechoso, es detectado y neutralizado en cuestión de segundos. Para ilustrar el nivel de sofisticación, basta recordar que en 2017, Corea del Norte logró infiltrar redes militares de Corea del Sur y Estados Unidos, robando planos de operaciones secretas. Ahora, esa misma capacidad se aplica en África. La obsesión norcoreana por la seguridad alcanza extremos de paranoia. Todos los alimentos y bebidas que llegan a Traoré son sometidos a análisis químicos en laboratorios móviles, siguiendo protocolos diseñados tras el envenenamiento de Kim Jong-nam, el hermano del líder norcoreano, en Malasia. Las rutas del presidente cambian varias veces al día, utilizando vehículos señuelos y trayectorias impredecibles. Drones de vigilancia sobrevuelan la ciudad, detectando explosivos remotos o francotiradores ocultos. Incluso el equipo médico está entrenado para responder a ataques biológicos, llevando siempre antídotos y equipos de descontaminación. El mando operativo está en manos de generales norcoreanos con décadas de experiencia. Ri Pyong-chol, el arquitecto de la estrategia nuclear de Pyongyang, supervisa cada detalle desde un centro de mando subterráneo. Sus órdenes son claras. Ningún error es tolerable. En caso de emergencia, existen túneles y búnkeres preparados para evacuar al presidente en minutos, conectados con pistas de aterrizaje secretas y salidas blindadas hacia el exterior de la ciudad. En los últimos meses, esta red de seguridad ha frustrado varios intentos de magnicidio. Un ejemplo concreto. En abril de 2025, un grupo de mercenarios intentó introducir un explosivo camuflado en un camión de suministros. Fue detectado por sensores químicos norcoreanos antes de cruzar el primer control. En junio, un francotirador extranjero fue neutralizado por un equipo contrafrancotirador norcoreano cuando intentaba infiltrarse en las inmediaciones del Palacio Presidencial. Cada fracaso incrementa la paranoia en las agencias occidentales, que se ven incapaces de vulnerar el cerco norcoreano. Mientras tanto, en las sombras se libra una guerra invisible entre el Buró General de Reconocimiento norcoreano y la Agencia Central de Inteligencia estadounidense. Ambos despliegan agentes, hackers y campañas de desinformación, buscando fisuras en la seguridad del adversario. Es una partida de ajedrez donde un solo movimiento en falso podría desencadenar una catástrofe global. El impacto de esta situación va mucho más allá de Burkina Faso. La Alianza de Estados del Sahel, integrada por Burkina Faso, Malí y Níger, ha firmado un acuerdo de defensa mutua que incluye la protección nuclear norcoreana. Por primera vez en la historia, un bloque africano cuenta con un paraguas atómico, cambiando radicalmente el equilibrio de poder en la región. Para entender la trascendencia, pensemos en la doctrina de disuasión nuclear que ha mantenido la paz relativa entre grandes potencias desde la Segunda Guerra Mundial. El principio es simple. Si ambos bandos tienen la capacidad de destruirse mutuamente, nadie se atreve a dar el primer golpe. Ahora, ese mismo principio comienza a aplicarse en África.
Cualquier intento de intervención militar extranjera podría desencadenar una reacción en cadena, con consecuencias imprevisibles para todo el planeta. El pánico en Occidente fue inmediato. Naciones como Francia, Estados Unidos y Reino Unido activaron sesiones de crisis al más alto nivel. La OTAN desplegó comandos de operaciones especiales en países vecinos, endureció sanciones económicas y lanzó campañas mediáticas para deslegitimar al gobierno burkinabé. Sin embargo, la presencia norcoreana hace inviable cualquier ataque directo. Un solo error podría desencadenar una escalada nuclear global. En paralelo, la Alianza del Sahel y sus aliados preparan la Asamblea del Sur Global, un evento que promete redefinir la arquitectura internacional. Con la llegada de 2.000 refuerzos norcoreanos y el despliegue de sistemas antimisiles, Ouagadougou se convierte en una fortaleza inexpugnable. Por primera vez, los líderes africanos cuentan con defensa integral no solo ante armas convencionales, sino también químicas, biológicas y nucleares. Esto no tiene precedentes en la historia del continente. El efecto dominó ya se siente en toda África. Países como Guinea, Chad y la República Centroafricana exploran acuerdos similares para protegerse de posibles intervenciones. Incluso potencias regionales como Sudáfrica y Argelia estudian la posibilidad de establecer alianzas estratégicas con Corea del Norte o con otros estados nucleares no alineados. La posibilidad real de una disuasión atómica africana está sobre la mesa, debilitando la capacidad de intervención occidental y abriendo la puerta a un nuevo equilibrio de poder. No obstante, este avance plantea riesgos monumentales. Si África fracasa en consolidar su soberanía bajo esta nueva protección, podría condenarse a décadas adicionales de dependencia, violencia y manipulación extranjera. Pero si la apuesta tiene éxito, se abre una senda hacia la dignidad, la autodeterminación y un futuro donde el continente deje de ser botín y se convierta en pieza clave del nuevo orden mundial. En este contexto, la seguridad de un continente entero y la estabilidad internacional penden de un hilo. Un simple atentado podría desatar una guerra total. ¿Quién se atreverá ahora a desafiar a África revolucionaria? ¿Hasta dónde llegará la comunidad internacional en su intento de restaurar el antiguo orden? La tensión es máxima. Cada movimiento es observado, analizado y respondido con una mezcla de temor y admiración. La Asamblea del Sur Global se convierte en el epicentro de la tensión política y militar. Cada decisión tomada allí podría inclinar el destino de continentes enteros. La experiencia norcoreana enseña una lección contundente. La autosuficiencia y la disuasión pueden quebrar siglos de sometimiento colonial. Lo que ocurre hoy en Burkina Faso va mucho más allá de un simple acuerdo militar. Es la fusión de dos filosofías históricamente resistentes al dominio extranjero, el juche norcoreano y la soberanía africana, ambas levantadas sobre el antiimperialismo y el nacionalismo revolucionario. Para ilustrar cómo la autosuficiencia puede transformar una nación, recordemos el caso de Vietnam tras la guerra. A pesar de sufrir bombardeos devastadores y de enfrentar sanciones internacionales, Vietnam logró reconstruirse y defender su independencia gracias a una combinación de disciplina interna, alianzas estratégicas y una clara visión nacionalista. Hoy, Corea del Norte y Burkina Faso buscan replicar ese modelo de resistencia, adaptándolo a la realidad del siglo XXI. La presencia norcoreana no solo aporta protección militar, también introduce avances tecnológicos inéditos en ciberdefensa, sistemas de telecomunicación y entrenamiento de fuerzas especiales. Por ejemplo, los sistemas de cifrado utilizados ahora por el gobierno burkinabé han sido probados en escenarios de conflicto en Asia, resistiendo ataques de hackers chinos, rusos y estadounidenses. Además, la cooperación incluye transferencia de tecnología agrícola, mejora de infraestructuras y desarrollo de capacidades industriales, preparando a Burkina Faso para una independencia económica real. El pacto transforma a ambos actores. Corea del Norte rompe su aislamiento, aliándose con un continente que comparte su urgencia por desafiar las reglas escritas por Occidente. África, por su parte, accede a una protección directa jamás vista.
la salvaguarda de una potencia nuclear. Para muchos líderes africanos, esto representa la primera oportunidad real de negociar en igualdad de condiciones con las potencias mundiales. Sin embargo, la reacción internacional no se hace esperar. Organizaciones como las Naciones Unidas, la Unión Africana y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental debaten acaloradamente sobre la legitimidad de esta alianza. Algunos la ven como una traición a los principios de no proliferación nuclear. Otros, como la única vía para romper el ciclo de dependencia y violencia impuesto durante siglos. En las calles de Ouagadougou, manifestaciones multitudinarias muestran apoyo a Traoré y sus aliados, mientras en las capitales occidentales crece el temor a un efecto contagio imparable. La pregunta que surge es inevitable. ¿Es este un simple escudo militar? ¿O estamos presenciando el surgimiento de una ideología capaz de transformar para siempre la historia de África y del mundo? La respuesta aún está por escribirse, pero una cosa es segura. El viejo orden ya no tiene el monopolio de la fuerza ni de la legitimidad. En este contexto de incertidumbre, la acción individual cobra un significado inusitado. La postura de cada persona ante este nuevo paradigma de seguridad puede sellar el destino de quienes luchan por una África libre de ataduras. El silencio deja el futuro en manos ajenas. Actuar, pensar y hablar puede ser la diferencia entre una independencia genuina y otra forma de control disfrazada de protección. Para los ciudadanos africanos y para el público global, surgen pasos prácticos a seguir. Primero, informarse más allá de los titulares y buscar fuentes alternativas para comprender la complejidad del nuevo escenario. Segundo, fomentar el debate en las comunidades locales e internacionales sobre los riesgos y las oportunidades que implica la protección nuclear. Tercero, exigir a los gobiernos transparencia y rendición de cuentas en la gestión de alianzas estratégicas. Y finalmente, apoyar iniciativas que promuevan la autonomía tecnológica, económica y cultural del continente, sin caer en dependencias unilaterales. Mientras los medios occidentales intentan deslegitimar la operación, la realidad es que la protección norcoreana otorga a África la posibilidad de escribir sus propias reglas. ¿Quién apoyará este acto de autodeterminación radical? ¿Quién, en cambio, teme las consecuencias de desafiar el orden impuesto durante tantas décadas? Aquí tu opinión y tu acción pesan. Lo que decidas pensar, compartir o hacer puede incidir en la legitimidad de este giro histórico. Serás testigo o protagonista del nuevo capítulo africano. La decisión es tuya, pero el impacto será de todos. La historia está atenta. África, por primera vez, tiene la oportunidad de blindar su liderazgo, de forjar alianzas antes impensables, de marcar límites concretos a la injerencia extranjera. No es solo cuestión militar, es dignidad, es visión de futuro. Reflexiona. ¿Qué representa para ti una África verdaderamente soberana? Hoy, el silencio puede ser prudencia o complicidad, el apoyo, solidaridad o riesgo. Este nuevo paradigma africano no busca permiso externo. Espera la respuesta de su pueblo y de quienes, en cualquier rincón del mundo, saben que la historia solo avanza cuando alguien se atreve a lo imposible. Por último, recuerda que la historia está llena de ejemplos donde la valentía de unos pocos cambió el destino de muchos. La independencia de Argelia, lograda tras años de guerra y sacrificio, demostró que incluso los imperios más poderosos pueden ser derrotados si la voluntad popular es lo suficientemente fuerte. El fin del apartheid en Sudáfrica, impulsado por la resistencia de Nelson Mandela y millones de ciudadanos anónimos, prueba que la justicia puede imponerse sobre la opresión. Hoy, África se encuentra ante una encrucijada similar. La protección nuclear norcoreana puede ser una herramienta de emancipación o un nuevo y peligroso yugo. Todo dependerá de cómo se gestione este poder y de la capacidad de los pueblos africanos para mantener el control sobre su propio destino. Así, la pregunta inicial adquiere un nuevo sentido. ¿Qué pasaría si el futuro de todo un continente dependiera de un botón nuclear norcoreano? La respuesta, lejos de ser simple, es un llamado a la reflexión, a la acción y a la vigilancia constante. El futuro de África, y quizás del mundo,
se decide hoy en las calles de Ouagadougou, en los despachos de Pyongyang y en la conciencia de cada uno de nosotros. ¿Qué papel jugarás tú en esta nueva era?